Es noticia la convocatoria del Papa Francisco a todos los obispos del mundo el próximo 21 y 24 de febrero en el Vaticano para debatir los abusos a menores dentro de la Iglesia Católica. La convocatoria se produce luego de nuevos escándalos de abuso sexual por parte de sacerdotes en Chile, Australia y Estados Unidos, quienes, por cierto, ya se han venido reuniendo con el Santo Padre. Hoy los líderes de la Iglesia Católica estadounidense debatieron las consecuencias del escándalo que involucra al cardenal de Washington, Donald Wuerl, quien discutió su posible renuncia con el Papa como un aspecto esencial para que la Iglesia pueda avanzar. Saludamos en el estudio a Marcos García, teólogo, periodista, quien nos ha acompañado en otras oportunidades para hablar sobre este tema, que evidencia, y quizás vamos a comenzar por allí nuestra conversación de hoy. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Dania, siempre atento a lo que requiere el canal. Yo comenzaría preguntándote, ¿está en crisis la Iglesia Católica? Depende del punto de vista de que se ve, que se mire, porque la Iglesia Católica pues, es una institución netamente humana, sostenida desde el punto de vista fideísta, es decir, desde la fe por el Espíritu Santo, según la teología cristiana de la Santísima Trinidad, es sostenida por el Espíritu Santo, en la que Jesús deja a sus apóstoles como sucesores, a Pedro como vicario de su presencia terrenal. Si se ve desde el punto de vista institucional, es decir, desde el punto de vista humano, sí diría yo que está pasando por una crisis netamente humana, por los fallos y los errores humanos. Recordando además, vuelvo a citar el punto de vista fideísta, que hay hombres también muy buenos dentro de la Iglesia que la están sosteniendo con sus buenas obras. Sí, claro, pero entonces cabría la pregunta de ¿Dios se equivocó a darle tal responsabilidad a sus apóstoles en la tierra? Si diríamos que Dios se equivocó, estamos haciendo apostasía, porque Dios no se equivoca. Dios es netamente perfecto. Nosotros somos los seres humanos, somos perfectibles. No, bueno, los que se equivocaron... ¿no han estado a la altura de la circunstancia? ¿Cómo? ¿No han estado los hombres cabeza de iglesia a la altura de las circunstancias? A quien les tenían en sus manos la responsabilidad de conducir la Iglesia Católica, la fe cristiana. Yo creo que sí se han cometido muchos errores. Yo creo también que no han estado a la altura de las respuestas que la misma feligresía fielmente de la Iglesia Católica ha requerido por parte de ellos. La infalibilidad del Papa, por lo menos en este momento, se está cuestionando, no la del Papa Francisco, sino la de muchos papas y sumos pontífices que estuvieron detrás o antes del Papa Francisco. Incluso se pregunta mucha gente y muchos teólogos a qué se debió la renuncia del Papa Benedicto XVI, ¿no? Que creo que es la segunda que se daba en todos los siglos que tiene la Iglesia. El Papa Benedicto XVI renuncia precisamente porque se encuentra entre la espada y la pared y ve tanto que no puede hacer o que otros papas anteriores omitieron, que dijo, aquí yo creo que es mejor una persona que sea capaz, un hombre mucho más joven, por estos grupos que también humanamente se tornan dentro de la Iglesia y que se empoderan y apoderan de un poder más que pastoral, a veces hasta político y económico. Esto, Marcos, denota una pugna interna dentro de la Iglesia, es decir, la propia Iglesia, y lo hemos comentado en otras oportunidades, ha echado tierra, ha intentado tapar, ha intentado dejar de lado todo este tipo de acusaciones a lo largo de los años. Y quienes han querido sacarlo a la luz pública, de alguna manera también han sido condenados al ostracismo, ¿no? Claro. La Iglesia, repito, como se mueve muy humanamente y los humanos cometemos errores, lo que no perdonan otros humanos que son los feligreses es que esos errores se sigan cometiendo y que no se haya denunciado y que los que se denunciaron a tiempo precisamente se haya procedido como bien estás diciendo, ¿no? Que se hayan hecho la vista gorda, que hay obispos que no actuaron en su momento, que hay obispos que en su momento tuvieron que haber tomado decisiones drásticas, por lo menos como condenar el delito de los abusos sexuales y no se hicieron. El reclamo de la gente no es que se hayan equivocado, el reclamo de la gente es que en medio de esa equivocación no se tomaron acciones contundentes.
Ese es el gran reclamo de la feligresía. Yo me he encontrado con gente que sabe que soy teólogo y que fui religioso y me han preguntado, ¿pero por qué no actuaron? Bueno, sus razones tendrán, pero para mí, más que como religioso y teólogo, para mí como feligrés de la iglesia, sí también debe haber una condena por parte de esas personas superiores que tuvieron la responsabilidad de responder a tiempo y no lo hicieron, o lo hicieron de otra manera, porque recordemos que muchos obispos de estos van a ser juzgados. Porque cambiaron a los sacerdotes, porque los cambiaban de parroquia, o los superiores de las órdenes y las congregaciones religiosas de los religiosos que se vieron involucrados en estos temas de abuso sexual también fueron cambiados. En fin, ahora, hay una Marco, cuestión... si la situación es tan grave dentro de la Iglesia Católica, ¿por qué se convoca a una reunión para el 21 y 24 de febrero del próximo año? Bueno, el Papa, lo que veo yo, por ejemplo, hoy se está reuniendo con los obispos de Estados Unidos. Sostuvo un encuentro, más que por este tema, pero también me imagino que se tocaron estos temas con la Conferencia Episcopal en pleno, la venezolana. Ha sostenido encuentros con la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Entonces yo me imagino que están preparando ciertos documentos y documentándose bien para no ir precisamente a seguir cometiendo errores. Yo creo que un margen de unos 4 meses estaría bien, porque recordemos que hizo un llamado no a una conferencia episcopal en específico, sino a todas las conferencias episcopales y además a todas las conferencias episcopales continentales, que a su vez agrupa a todos los obispos de las conferencias episcopales nacionales. Expliquémosle a nuestra teleaudiencia lo que es la conferencia episcopal para quien no lo sepa. La conferencia episcopal es el grupo de los obispos de un determinado país. Por ejemplo, Venezuela tiene 23 diócesis, dentro de las 23 diócesis hay arquidiócesis, dentro de esas arquidiócesis hay arciprestazgos, es decir, diócesis un poquito más pequeñas, pero que tienen a los obispos como cabeza. Esos obispos conforman una conferencia episcopal, en este caso la Conferencia Episcopal de Venezuela. Pero en América Latina y el Caribe hay una conferencia episcopal más grande, es decir, después del Concilio Vaticano II en América Latina se vio que era el continente de la esperanza para la Iglesia. Por eso es que en el Santo Rosario Misionero el color del rosario de los misterios para América Latina es verde, porque el verde es el color de esperanza. Y se funda la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe, claro, que se llama CELAM, la CELAM o el CELAM, que está aquí en Bogotá, con sede aquí en Bogotá, en Usaquén. Y agrupa a todas las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe precisamente. Pasa lo mismo con la Conferencia Episcopal de Norteamérica, que agrupa a Canadá, Estados Unidos, con la Conferencia Episcopal de Europa Occidental, la conferencia que agrupa todo. India está aparte en todos estos renglones de Asia, porque India tiene un particular desempeño, o la Iglesia tiene un particular desempeño en India, y no la meten dentro de las conferencias episcopales de Asia, porque en India la Iglesia Católica pues no es la más grande. Recordemos que ellos tienen una religión milenaria, el budismo, y son fuertes allí. Sin embargo, en Asia hay países donde está creciendo bastante la iglesia, claro, porque es una iglesia en clandestino casi. Y cuando hay algo que crece ha escondido muy pausadamente, así mismo creció la iglesia en catacumbas. Ahora, una última pregunta, te pido una respuesta que no sea tan larga por el tiempo. ¿Qué se puede esperar de este encuentro? Yo creo que la iglesia, lo decíamos la última vez que vine, te decía yo, porque la pregunta iba enfocada a que si estaba pidiendo a gritos un cambio. Yo creo que estos son reacciones de lo que está pidiendo el mundo, sobre todo el mundo occidental, de esos cambios urgentes que amerita en este momento la Iglesia Católica Romana. Yo creo que puede salir algo muy positivo, inclusive me atrevo a apostar que hay una renovación de la esperanza y de la fe dentro de la Iglesia Católica con todo esto que viene aconteciendo, principalmente porque si desde el punto de vista de fe, en medio de la crisis hay oportunidades, y creo yo que el Papa Francisco y los jerarcas en este momento poniéndose la mano en el corazón, yo creo que tienen una gran oportunidad para la renovación de la fe de la Iglesia Católica. Marcos García, gracias como siempre por estar con nosotros. Muy amable.